Hasta ahí, hermanos. Amén. Puede sentarse, hermano. Puede sentarse, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Le voy a pedir, ¿verdad? Amablemente, hermanos, que pongamos atención, porque vamos a hablar de la palabra de Dios, y sabemos, ¿verdad?, de que cuando se habla la palabra de Dios, ¿verdad?, tenemos que poner mucha atención, porque a veces, hermanos, cuando no ponemos atención, hay muchas cosas que nosotros a veces estamos, ¿verdad?, en esa situación, y no ponemos atención, hermanos. Es cuando la palabra de Dios a veces también no la podemos entender. Pero yo sé de que aquí tenemos un pueblo entendido, yo sé que aquí hay un pueblo, hermanos, que se goza y que pone mucha atención. Así que le pido amablemente, ¿verdad? Tal vez va a ser poco lo que le voy a predicar, pero pues hasta lo que Dios me dé, ¿verdad? Puede ser 10 minutos, 5 minutos, 1 hora, no lo sabemos, o podemos seguir una vigilia. Solo Dios lo sabe. Amén. Gloria a Dios. Así me gusta ver el pueblo, hermano, motivado, porque el Señor eso es lo que quiere, un pueblo motivado, un pueblo, ¿verdad?, de que se goce. Porque allá, dice, en aquel tiempo, hermanos, en la plaza de Samaria, cuando Nehemías predicaba, hermanos, todos calladitos, solo abrían la boquita solo para decir amén, gloria a Dios. Entonces nosotros somos de ese pueblo, somos de esa, ¿verdad?, de que ponemos mucha atención. El tema, hermanos, como le he puesto, hermano, yo le he puesto, pecamos hoy y pagamos después. No sé si ustedes me entienden. Pecamos hoy y pagamos después. Podemos, hermanos, poner algo como de ejemplo. ¿A qué usted se le llega esta palabra? ¿A qué usted, hermanos, puede pensar y decir, oh, pero que podemos pecar hoy y después tenemos que, pues, pagar, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, podemos comparar tal vez como la mayoría tiene una tarjeta de crédito, ¿verdad? Tiene una cuenta, tiene una tarjeta. Usted va, hermanos, va a un restaurante, invita si es posible 3, 4, y luego empezamos a comer y a comer y a comer, ¿verdad? Y la tarjeta la pasamos y la pasamos. El problema es cuando ya viene el recibo, es que ahí nos cambia la cara, ¿verdad? Ya todo tanto me salió, que el restaurante más caro, que no sé qué. Entonces, el pago, ¿verdad?, sabemos de que pues lo vamos a ver y nos vamos a asustar. Pero en este caso, hermanos, estamos hablando de algo, de una palabra muy delicada, de una palabra, hermanos, de que el enemigo nos pone así, de bandeja, que nosotros podemos agarrar una, si nosotros estamos, ¿verdad?, muertos espiritualmente, o nosotros, hermanos, ¿verdad?, la ponemos y decimos, pues esta voy a agarrar, y no nos damos cuenta de que el pecado, hermanos, es algo abominable, es un pecado. El pecado, hermanos, es algo que Dios, pues, ¿verdad?, lastimosamente, pues Dios lo va tachando ahí, y pues sabemos de que mucho, ¿verdad?, el Señor tiene misericordia de que lo saca, ¿verdad?, de tal vez, pues, como decimos, el pecado, pues, puede ser chiquitito, como grande, como uno lo pueda ver, es un pecado, pues, para Dios todo es pecado, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer, hermanos, nosotros, hermanos, cómo vamos caminando de la mano del Señor. Porque si nosotros, hermanos, vamos sin rumbo, dice una alabanza, hermanos, de que nosotros a veces van caminando sin sentido, pero Dios viene y lo agarra y lo va guiando al camino, porque hay 2 caminos, y ustedes saben, son 2 caminos, hermanos, de que hay, y ustedes ya lo saben. Entonces, hermanos, el pecado, hermanos, es algo bien doloroso, bien triste, hermanos, que el pecado, hermanos, es completamente, pues, fácil de uno poder decir, lo tomo, pero nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, lo que viene después. Siempre sabemos que viene una consecuencia, ¿verdad? Porque el Señor perdona los pecados, pero las consecuencias, ¿verdad?, ahí están. Por ejemplo, hermanos, cuando hay alguien, hermanos, de que pues tal vez, ¿verdad?, tomaba, y pues viene a los pies del Señor, y pues el Señor lo limpia, le quita su pecado, pues le dice, tus pecados son perdonados, pero las consecuencias, pues, que quedaron o que vienen, ¿verdad?, eso pues Dios no puede hacer nada, porque si nosotros tanto tomar, o algo, una enfermedad o algo en nuestro riñón se pierde, es porque pues
¿verdad? Nosotros no teníamos el cuidado, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un gran cuidado también porque el pecado, hermanos, es algo de que Dios, pues para Dios, como bien, pues, también lo puede perdonar, o pues, como bien Dios puede decir, no, pues, este pecado no está bien delante de mí, yo, pues, te quito de mi camino. Entonces, pero sabemos de que Dios está allí. El pecado, hermano, es atractivo, placentero. El pecado atrapa el corazón del hombre, pero no es amargo. Porque si fuera amargo, hermanos, pues fuera amargo el pecado, pienso que nadie lo tomaría. Nadie lo tomaría. O digamos que el pecado dijera, pues ahora comete este pecado y ya mañana pues estoy muerto. Yo sé que nadie pecaría, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, a veces nosotros se nos hace bien fácil. Se hace bien fácil, hermanos, porque el pecado se pone de muchas maneras. De muchas maneras. Y lo más triste, hermano, es que a veces aún adentro de las congregaciones, pues el pecado sabemos que pues pecado pues hay de todo, ¿verdad? Si ponemos a hablarnos, pues hay muchos pecados pues que para Dios no están bien. La fornicación, el adulterio, ¿verdad? Tantas cosas que si nosotros nos concentramos y le pedimos al Señor, yo sé que el Señor viene y nos lleva despacio, pero sin que nosotros podamos venir y agarrar un pecado. Tenemos que nosotros siempre, como les digo, ponernos en las manos del Señor, ¿verdad? Porque muchos también sabemos, ¿verdad? Cuando ustedes saben, ¿verdad? El hijo pues que fue criado de Nabucodonosor, que pues él tomó el reinado, ustedes saben de que él quería, y dice que planeó una fiesta, la mejor fiesta, como pues muchos la conocen, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? A divertirme, a lo loco. Ahí había alcohol, había de todo. Y pues entraban en esa fiesta solo los más, ¿verdad? Los más, digámoslo así, los más elegidos de él. Pero vino él y dijo que quería tomar él en algo de oro. Y ahí estaban los utensilios del Señor, que eran, ¿verdad?, del Dios de los israelitas. Ahí estaban. Pero todavía los que estaban con él le decían, no tenés copa de oro, no tenés para que tú tomes. Y él le dijo, ¿y los que están allí? Pero le dijo él, no te los podemos traer, le dijeron. Pero ni tu padre, le dijo, no los pudo tocar. A mí no me interesa, dijo, yo quiero que me los traigan, dijo. Y cuando él se lo empinaba, pues se lo trajeron ellos y los que lo llevaron le dijeron, pues en tus manos te lo dejo, Señor, yo no sé qué va a hacer con él. Y se lo llevaron y él empezó a tomar. Y él decía, ¿dónde está Dios? ¿A dónde está Dios? Quiero ver a Dios. Así decía él. ¿A dónde está el Señor? El Señor, hermanos, lo tomó como un pecado grandísimo. Él agarró los utensilios del Señor, sagrados. Y vino él y lo agarró. Pero él todavía decía, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde están sus dioses? Quiero verlo. Y él empezaba creo que muchos saben ese pasaje de la Biblia. Y pues de repente, cuando estaban en lo mejor, dice que de la fiesta bailaban, tenían las mejores mujeres, tenían lo último, pero no sabían que esa era la última fiesta. Pero como el Señor también, pues la mirada de Dios está ahí. Por eso siempre digo yo, del Señor nadie se puede esconder, nadie se puede escapar. Y Dios lo dejó y dijo, pues que lo voy a dejar que se siga emborrachando, que se divierta, dijo, porque ya va a ver lo que le va a pasar, dijo el Señor. Y luego, hermanos, dice de que él se quedó un silencio en el palacio donde ellos estaban, de lo mejor de la fiesta, se quedó un silencio y de repente empezó una mano a escribir, y aquel viejito pues que le decía todo lo que decía el Señor, que era Daniel, lo tenían allá afuera, lo tenían escondido, él no estaba participando en eso, ¿verdad? Como a veces pues lastimosamente, ¿verdad? Nosotros nos vamos a participar en otras cosas, pero nosotros decimos, pues somos cristianos. Hay que tener mucho cuidado porque estamos haciendo partícipes de esas cosas. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, hermanos, es cuando nosotros venimos y pues hacemos a un lado todas esas cosas. Y vino él, hermanos, y mandó, ahí tenía sus adivinos, sus magos, todo lo tenía él ahí, y nadie le podía decir. Y Daniel sí le pudo decir.
esto y esto dice el Señor. Esto y esto dice el Señor. Pues murió. El Señor nos lo perdonó. Muchas cosas, hermano, que estamos hablando de pecados. Y ahora no digamos, ¿verdad? Cuando nosotros venimos y nosotros ya sabemos. Porque nadie pues me puede venir a decir aquí, no, fíjese que yo lo hice, pero es que yo no sabía. Todos sabemos que es un pecado. Y el pecado, hermanos, el Señor, pues sabemos de que si en realidad nosotros venimos, hermanos, y le pedimos al Señor, Dios puede tener misericordia, pero no se la puedo decir así va a pasar, como pasó con David. Ustedes saben que el rey David, pues también el Señor le perdonó. El Señor le perdonó el adulterio que él hizo. Pero usted no puede venir y correr con lo mismo. Lo voy a hacer como David lo hizo, pues usted no sabemos si la misma suerte lleva usted. O ahí mismo lo consume el Señor, o ahí mismo no lo sabemos. ¿Verdad? No vaya a cometer, ¿verdad?, el error usted de decir, no, pues como el pastor dijo que el rey David, pues él le quitó la mujer a Urías, pues así es que yo lo voy a hacer. Yo le digo, hermano, puede ir usted y no va a correr con la misma suerte. Pero ¿por qué el Señor lo perdonó? Porque él se humilló. Se humilló. Y él, hermanos, tenía el corazón de Dios. Ahora nosotros, ¿cómo estamos delante de Dios? El rey David tenía el corazón de Dios. ¿Será que nosotros podemos tener tal vez el pulmón o no sé del Señor? No sabemos ni a qué le llegamos. Entonces, hermanos, no podemos nosotros compararnos con estos personajes, porque ellos venían y doblaban sus rodillas. Y el profeta Natán le dijo a él que Dios le había perdonado su pecado. Oiga bien, el profeta Natán le dijo, te ha perdonado el Señor tus pecados. Pero eso sí le dijo, en tu casa le dijo, la espada no faltará, va a haber sangre, y va a haber pleito, ahí va a haber de todo. Y él todavía quizás dijo, ¿cómo puedo agradar al Señor? Y quería preparar un templo. El Señor no le dijo, tú eres sanguinario, le dijo. Imagínense cómo trataba el Señor con él. Ahora mi pregunta es, ¿qué dirá de nosotros el Señor? ¿Qué dirá el Señor de nosotros? Y usted sabe, hermanos, yo creo que usted lo sabe, que qué es santidad. ¿Se ha escuchado usted una alabanza que dice que sin santidad nadie verá al Señor? Usted sabe, ¿verdad?, qué es santidad. Sabe, ¿verdad? Porque pues yo sé que todos leemos la Biblia. Yo sé que usted, ¿verdad?, tiempito que le queda, pues se pone a ver ahí la Biblia ahí, está, ¿verdad?, bien enterado. Pues eso es lo más que nosotros tenemos que tener. Agarrar las Escrituras y leerlas. Santidad, hermanos, dice de que es una separación. Es una separación, la santidad. Una separación, ¿con quién creen ustedes? Separación del pecado. Santidad. Así es que nosotros, si decimos que queremos ver al Señor, ¿cómo tenemos que estar? En santidad. Y estar separado del pecado. Y pecado usted ya sabe qué es. No estoy diciendo pescado, pecado. Pecado, hermanos, usted ya sabe qué es. Si yo me pongo a decirle, yo sé que hacemos una lista grande. Entonces el Señor nos quiere, o sea, prácticamente dice que no lo vamos a ver si nosotros estamos llenos de pecado, o nosotros estamos agarrados del pecado. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que venir y entender qué es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros? Es que estemos en santidad. Yo sé que no es fácil, porque nosotros con nuestra mirada podemos pecar, con nuestra mirada nosotros podemos hacer muchas cosas, pero aquí es donde el Señor viene y nosotros venimos y le pedimos, Señor, ayúdame, porque no puedo con esto, porque de nuestra fuerza nosotros jamás vamos a poder. Vamos a decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿verdad? Como decía nuestro hermano José, de que él pues decía, hoy sí
tantos meses ya voy a parar de hacer esto, pero ¿quién es el que le ayudó a él? Fue el Señor. Porque nosotros decimos una cosa, pero el Señor es el que lleva el control de todo. El Señor es el que lleva el control de todo, hermanos. Gloria a Dios. Y dice también, hermanos, y ustedes saben, el aguijón de Pablo, muchos lo saben, pero dice de que él le pidió 3 veces al Señor, por la angustia que él sentía, la vista, él sentía algo, ese aguijón, pues que no lo aguantaba. Pero el Señor le dijo que le iba a perdonar eso, pero que las consecuencias en la tierra él tenía que pagarlas. Él tenía que pagar todo eso. Y así nos dice el Señor. Por eso que nosotros, hermanos, tenemos que venir y pensar todo eso, porque sabemos, como le digo, de que el Señor puede venir y lo puede perdonar. Yo no sé lo que el Señor pues pueda decir de usted. Usted no sabe lo que el Señor pueda decir de mí. Pero si nosotros andamos haciendo la voluntad del Señor, yo sé que el Señor se va a agradar y el Señor va a decir: estos son mis seguidores, estos son mis hijos. Porque todos saben, hermanos, si usted se va, y todos entendemos lo que nos dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado, dice, es la muerte. Es la muerte, hermano. Y en Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todos lo sabemos, hasta con un acento nosotros lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿cómo caminamos nosotros, hermanos, con el Señor? ¿Cómo caminamos, hermanos, haciendo la voluntad de Dios? ¿Verdad? Que si antes, ¿verdad? Digámoslo así, éramos mujeriegos, que si antes pues nosotros hablábamos vulgaridades, que si nosotros antes, hermanos, pues teníamos algo y nos encendíamos, como dicen rápido, a querer pelear con el otro. Todos esos cambios nosotros tenemos que irlos haciendo a un lado, y eso nos va ayudando para que podamos ir conociendo la santidad, para que podamos irnos separando del pecado. Porque ustedes saben que de tantas cosas que el enemigo pone, y si somos fáciles nosotros de atraparla, fácilmente nosotros podemos dañar a alguien, o si es posible hasta quitarle la vida a alguien, ¿verdad? Ustedes nunca se imaginaron, me imagino yo, que las pandillas en nuestro país nunca se imaginaron que iban a estar viviendo esto de ahora, ¿verdad? Ellos venían, quitaban la vida, pero se les olvidó que había una consecuencia, se les olvidó que había algo que iba juntamente con ellos. Ellos venían y pues háganse un lado, porque ellos son los únicos que caben en la calle. Y mire ahora, hoy están llorando como niños. Están llorando. Y qué feo es ver una persona llorando, hermanos. ¿Verdad? Qué feo es una persona llorando en la manera de ellos. ¿Verdad? Que ellos, nadie los podía detener. Se les olvidó que había una consecuencia. Y ahí donde están ellos, si ellos vienen y se arrodillan ante el Señor, Dios los puede perdonar. Pero su castigo pues lo van a tener que pagar aquí. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos dice? Que lo que el hombre cosecha, que lo que el hombre siembra, eso cosechará, ¿verdad? Hablamos de nuestros hijos. Si nosotros a nuestros hijos les estamos enseñando muchas cosas que no son agradables delante de Dios, entonces no esperemos nada bueno que nuestros hijos aprendan. Es cuando nosotros tenemos que venir y irlos metiendo al carril, como nosotros venimos caminando. Porque sabemos de que cuando uno ya empieza a llegar a una cierta edad, uno ya va conociendo. De por sí nosotros ya tenemos el pecado, porque cuando ustedes saben, el pecado entró por medio, ¿verdad?, de Adán y Eva, ¿verdad? Y ellos querían excusarse. Imagínense cómo es eso de que después ya no se querían hacer cargo, que ellos habían cometido el error. Al Señor le estaban echando la culpa. Entonces, hermanos, tenemos que saber, y ellos entendieron de que cometieron el pecado, pero había una consecuencia también.
Y nosotros mismos también aquí venimos y ya sabemos que si venimos y cometemos un pecado, pues tenemos que tener bien en mente que hay algo también que tenemos que pagar. Y no nos vamos a ir de esta tierra mediante nosotros no paguemos. Pero si nosotros venimos y le entregamos todo al Señor, pero de corazón, yo sé que el Señor sí puede limpiarnos y el Señor puede hacer muchas cosas en cada uno de nosotros. Pero si nosotros vivimos, hermanos, vivimos y que pues, un ejemplo, vivimos y decimos, pues, todo este mes hoy voy a ser cristiano y al otro mes pues voy a ir a media. Entonces, no le estamos sirviendo completamente al Señor. Tenemos que entregarnos completamente de lleno al Señor. Y si nosotros estamos así, hermanos, estamos expuestos a agarrar cualquiera de esos pecados. Son muchos pecados, hermanos. Y el enemigo se los pone completamente finos. Él los pone bien finos. En los hombres, ustedes saben. Le prepara tal vez a una mujer. Como les dije aquel día, el enemigo no va a venir y le va a poner una viejita ya de 90 años. Le va a poner una cipotilla, como decimos. Una niña. Es que él trabaja bien fino. Pero viene Dios y en el oído y nos dice, no vayas a caer en la trampa. Recuerda que tú eres cristiano. Recuerda que tú me sirves a mí. Porque Dios, déjenme decirle que Dios es un Dios celoso. No podemos estarle sirviendo a dos. Y pareciera bien dura la palabra, pero le sirves a uno, le sirves al otro. Porque no podemos estar, hermanos, con los dos. Como les dije la vez pasada, no podemos estar con los dos. Porque decía un hermano, ni nos gozamos aquí ni nos gozamos allá. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de que el Señor dice que es celoso. El Señor no comparte su gloria con nadie. Y todos nosotros lo entendemos. Eso es lo más triste, que nosotros lo entendemos, hermano. Lo entendemos. Todos sabemos que es pecado, todos sabemos que es alabar a Dios, todos sabemos, hermano, muchas cosas. Porque nosotros ya somos unas personas adultas, ya somos unas personas, hermanos, que el Señor nos ha dado también el entendimiento para poder venir y tomar lo bueno y lo malo, hacerlo a un lado. Nosotros, Dios nos ha dado esa autoridad. Lo que pasa es que nosotros a veces a Dios decimos, pues, no creo pues que el Señor, pues, hay tantos años que lo ha hecho ya, de repente va a llover y ese porrazo puede ser duro, puede ser grande. Es lo que nos pasa a veces, que nosotros decimos, no, pero si yo ya lo he hecho y el Señor me ha dado chance, no, lo voy a volver a hacer. Yo sé que el Señor pues ha tenido misericordia la primera vez, ahí voy otra vez. Ese golpe va a ser duro. Cuando el Señor venga y nos jale la pita y nos corrija, yo no sé qué va a hacer de cada uno de nosotros. Yo no le puedo decir lo que el Señor le va a hacer a usted, pero yo lo que le puedo decir en esta hora, de que el Señor tiene misericordia de nosotros. El Señor tiene ese gran amor para cada uno de nosotros. Y lo más lindo de que el Señor nos ha dado, hermanos, una libertad para que nosotros podamos vivir y poder elegir lo que a nosotros más nos parezca. Eso es lo bonito que el Señor nos ha dado, esa libertad. Porque el Señor también tiene las cosas buenas y también está a un lado lo que es las cosas malas. Entonces Dios no creó, que Dios viene y le dice, hijo, haz mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Él? Obedecer. Que estemos preparados. Que estemos preparados, hermanos. Gloria a Dios. Porque también sabemos que caer en las manos del Dios vivo no es fácil. No es fácil, hermano. Todos sabemos, hermanos, un pasaje de la Biblia que Dios, hermanos, le permitió al enemigo que viniera y hiciera lo que hiciera con un personaje, hermanos, que le quitó todo. Le quitó todo, le dio lepra, de todo le dio. A Job, todos muchos lo conocen. ¿Por qué creen que Dios permitió
que el enemigo hiciera lo que hiciera con él, que lo tocara, pero menos que le tocara su alma, que le hiciera, que le quitara a todos sus hijos, su ganado, todito lo que tenía. Porque Dios sabía quién era Job. Imagínense, y ahora, hermanos, que el enemigo vaya allá al cielo y le diga, pues mira, y que el Señor le diga, esto no me lo vayas a tocar. Y que el enemigo le diga, no hombre, si ya, pues yo aquí lo ando, ¿ves? ¿Por qué? Porque nosotros permitimos a veces, hermanos, estar jugando con las cosas de Dios, estar jugando con el enemigo, estar jugando con el diablo, y ese no anda jugando con nosotros, ese lo va a devorar. Yo le digo, hermanos, que nos santifiquemos, que no estemos ni muy allá ni muy aquí, dice en medio, que estemos en medio, hermanos. Yo digo esto, hermanos, por aquel que no ha aceptado al Señor, que esté en medio. ¿Y cuando es en medio? Ustedes saben que no es ni muy adelante ni muy atrás. No puede decir yo puedo estar alejado de Dios y yo puedo estar pues un poquito cerca. No, en medio es hoy, ni mañana, ni el día que pasó. Es en medio, es ahora. O sea que ahora, de ahora, nosotros cuando podemos venir y decir, yo quiero aceptar al Señor, yo quiero que el Señor me transforme, empezando desde hoy. Porque el Señor, hermanos, aunque ustedes no crean, el Señor le da una fortaleza y le da, hermanos, en mi persona, hermanos, yo les digo, en mi persona, hermanos, yo me gozo, hermanos, las maravillas que Dios hace conmigo. Pero todos somos diferentes. Y yo le pido al Señor. El Señor es el que me da la fuerza. El Señor, hermanos, es el que me da la fuerza. Y por eso, hermanos, es que uno va caminando despacio, pero con la mano de Dios. Pero si nosotros, hermanos, nos soltamos de la mano de Dios, ahí es donde vienen las cosas, vienen las desgracias. Que ya que hay problema en mi hogar, que ya que en lo otro, y no digamos ahora pues siendo pastor uno. Eso no es un buen ejemplo para cada uno de ustedes. Nosotros tenemos, hermanos, que poner bien, hermanos, nuestra mente, a qué Dios le servimos. Porque en la Biblia aparecen muchos dioses, pero hay uno que ese sí limpia el pecado, que ese sí viene y se lo quita y lo tira al fondo de la mar. Y ese Dios se llama Jehová de los ejércitos, se llama Jesucristo, hermano. Y a ese que nosotros tenemos que venir y confiar. Porque confiar en el hombre, confiar en este y en el otro, yo no lo recomiendo. Ahí va perdido. Confíe en el Señor y verá que Él sí viene y lo toma de su mano y no le va a hacer falta nada. El Señor es el que le va a dar el sustento, el Señor es el que le va a dar todo para que usted pueda avanzar. No se suelte de la mano de Dios, hermano. Sabemos, hermanos, que el pecado, hermanos, es grande. Y todos conocen la vida, lo que pasó con Caín y Abel. Un pecado grandísimo. Y no digamos hoy en este tiempo que ya se mira todo eso. Entonces nosotros tenemos que venir y pedirle al Señor que el Señor nos moldee, nos termine de moldear. Porque seríamos mentirosos si decimos nosotros estamos listos para volar al cielo. Yo le puedo preguntar a cada uno, ¿ya está listo? Para que el Señor venga y lo levante. Nosotros luchamos, ahí vamos. Pero de hoy en adelante, no mañana, que no sabemos si hoy en la noche viene el Señor. No sabemos. Entonces desde hoy nosotros tenemos que decir, Señor, prepárame, yo quiero estar preparado para tu venida, que sería más lindo, así como el Señor vino y se llevó a Elías, se llevó a Enoc, que se lo llevó completamente, así como está usted. Así como está usted, así lo llevó. Eso es algo bonito, sin sufrir nada. Entonces, nosotros tenemos que anhelar volar hacia el cielo, porque sabemos que hay dos lados, y la alabanza lo dice, dos lados hay,
Está el cielo y está el infierno. Y así como creo yo que hay un infierno, también usted lo cree. Y de tanto pecado, no creo que el Señor vaya a decir, entra. Tanto pecado, pues, está también su parte. Y eso es doloroso, llegar hasta ese punto. El lago de fuego es 7 veces más caliente que el fuego. Entonces, hermanos, esto no es para que se asusten también. Yo sé que la palabra de Dios, hermanos, nos ayuda. La palabra de Dios, hermanos, quiere que nosotros estemos firmes, que estemos, hermanos, como dicen, ¿verdad? Preparados. Aleluya. Preparados, porque yo no le puedo garantizar de que el otro año viene el Señor. Yo no le puedo garantizar de ese un poquito más de tiempo y siga con la vida, pues que siguen, ¿verdad? Yo no le puedo garantizar. El Señor, pues dice que ni sus ángeles saben cuándo Él va a venir. Puede ser ahora en la noche, puede ser mañana, no lo sé. Entonces nosotros que debemos estar preparados, santificados. Tenemos que estar, hermanos, ¿verdad? Como dicen, listos. Dejando todo lo que se llama pecado, dejando toda esa bandeja que el diablo los pone. Hay que hacerlas a un lado, porque eso va a ser triste. Eso va a ser triste, hermanos. Y yo le pido, ¿verdad? Que no se quede, que un día podamos estar allá en el cielo todos, así como estamos todos, ver nuestro rostro y decir, todos pudimos estar aquí, todos estamos aquí gozándonos de Dios. Que todos nos veamos allá, hermanos. Pero ¿cómo vamos a llegar allá? Todos esforzados, todos haciendo la voluntad de Dios, lo principal, la voluntad de Dios. Y un día vamos a hablar qué es hacer la voluntad de Dios. Porque hay muchas cosas que nosotros debemos de hablar. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? No crean que solo venir aquí pues, y ya el culto, miércoles, sábado y domingo, y ya, yo ya hice la voluntad de Dios, ya soy libre, y luego pues sigo haciendo lo que, ¿verdad? Lo mismo, la misma rutina, no. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir cambiando, ir dejando poco a poco. Y el Señor es el que nos va ayudando, el Señor es el que nos va dando la fuerza para que nosotros vengamos y el Señor nos transforme para que podamos volar hacia el cielo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, entendemos que la paga del pecado es la muerte. No es ningún secreto. Y puede buscarlo. Cuando usted llega a su casa, como buscadores de Biblia, ¿verdad? Que nosotros, leedores de Biblia, busquémosla. Porque yo puedo estar aquí, pero pues yo le estoy dando el pasaje de la Biblia. Usted tiene que ver bien que le estén hablando de la palabra de Dios. Porque todo lo que está escrito aquí, hermanos, todos lo creemos, yo lo creo, usted lo cree. Pero también dice su palabra que vendrán muchos falsos en su nombre. Entonces por eso nosotros tenemos que interesarnos en estar leyendo las escrituras para que no podamos ser engañados. Hasta los escogidos de Dios van a ser engañados. Imagínense, póngase a pensar eso usted, hasta los más escogidos de Dios van a ser engañados. ¿Pero por qué vamos a ser engañados? Por no escudriñar las escrituras. Sí, amén. Allí dice, claro, en Romanos 6:23. Yo les recomiendo. Dicen de que una de las cosas, por ejemplo, yo tengo mi Biblia así. Yo pues la mancho, ¿verdad? Yo lo dejo así, pero un tiempo, ¿verdad? Yo lo agarro y empiezo a leer, esto, ya se le va quedando a uno. Dicen que recomiendan que uno vaya marcando algo, una seña ahí, de esto habló el pastor, de esto habló el otro hermano. Y usted lo va entendiendo y usted va diciendo, es verdad lo que me estaban diciendo, que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces, porque dicen que muchos son los que saben, pero pocos los que conocen. Nosotros podemos saber, pero si pues no leemos, podemos ser engañados. Tenemos que tener ese cuidado. Tenemos que tener ese cuidado, hermanos. Y yo le digo que no se asuste, más bien que diga de hoy en adelante, yo quiero ser diferente. Diga, yo quiero ser diferente. Aleluya, gloria a Dios. Póngase de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Espero que me hayan entendido, hermano. Yo sé que es poco, pero
Sabemos, tenemos entendido que es el pecado, tenemos entendido, hermano, las consecuencias que vienen. Así es que nosotros tenemos que caminar firmes, así como cuando llevan a los soldados, a los policías, todo el ejército lo llevan así, ¿ves? El que medio agacha la cabeza, yo sé que don Mario sabe, yo sé que ahí pues le dan, ¿verdad?, su merecido. Entonces nosotros tenemos que ir así, ¿ves? Y el Señor es el único que conoce ese camino. Él es el único que conoce bien el camino. De ahí para allá nadie lo conoce. Usted quiere volar al cielo, póngase firme y váyase en ese carril que el Señor lo va guiando para ese camino. Él es el único que lo conoce. Así es que yo le pido, ¿verdad?, amablemente, todo aquel, ¿verdad?, que pues quiera pasar en este altar, pueda pasar sin compromiso. Usted quiere pasar, tiene alguna enfermedad o algo que lo preocupa o algo que usted quiere que oremos por usted, hoy es tiempo. Pero si no hay nadie, pongámonos en oración, y le voy a pedir que me ayude a orar también. Vamos a orar, hermanos, por una persona, hermanos, que está también, ¿verdad?, pasando por una situación bien difícil, ¿verdad? Una situación bien difícil, que es el alcohol. Pero yo sé que es el único, el Señor es el único. El Señor es el único que Él lo va a sacar de eso. Ponerlos en las manos del Señor. Yo sé de que el Señor es el que hace todo. Él es el que lo hace, y lo hace completo y lo hace perfecto. Yo le pido, hermanos, que incline su rostro. Vamos a darle gracias a Dios. Gloria a Dios. Vamos a poner en las manos del Señor, hermanos, toda enfermedad. Vamos a poner en las manos del Señor toda enfermedad. Yo le voy a pedir a mis hermanos que los que han pasado aquí enfrente, vamos a orar por ellos, porque sabemos, hermanos, que el Señor es el que nos da la fortaleza. Sabemos que el Señor es el que nos está ayudando. Sabemos que el Señor, hermanos, es el que se lleva todas nuestras penas, nuestras cargas, nuestros problemas. Si usted quiere, tal vez su pareja o alguien, su esposo, su esposa, no ha venido a los pies del Señor, hoy es cuando que usted venga y se los ponga en las manos de Dios, y el Señor se lo traerá aquí. Se lo garantizo, porque se lo garantizo, porque sabemos de que Él hace las cosas perfectas. Y si usted tiene agradecimiento hacia el Señor, no se quede con eso. Usted déselo al Señor y dígale: Señor, yo te traigo esto y quiero que tú lo recibas, porque el Señor es misericordioso, el Señor es bueno, poderoso es el Señor. Yo le pido a cada uno de mis hermanos que en esta hora nos pongamos en las manos del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a poner en las manos del Señor. Le voy a pedir a los hermanos, ¿verdad?,